Un placer poder compartir esta horita completa con todos esos amigos que nos siguen como siempre y que nos acompañan. También todos nuestros amigos a través de las redes sociales. Pues muchísimas gracias por el apoyo, por estar ahí. Como siempre, señores, con temas sumamente interesantes. Pues hoy vamos a tratar mitos y creencias, señores, con el profesor Víctor, que nos va a hablar, ¿verdad, prof maestro, de muchísimas cosas interesantes? ¿Cómo está usted? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Qué bueno. Oye, vamos a saludar a Marianela, 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 Marianela. Marianela, tú eres famosa. Sí, pero lamentablemente como que, bueno, para los oídos de otros, solamente por el nombre. Solamente por el nombre, sí, porque yo no siento que sea tan reconocida, porque no hay gente que me dicen en la calle, mira, tú eres Marianela, la de la canción. Pero nada, estamos aquí, buenas tardes, ese público maravilloso que siempre está pendiente a este programa de lunes a viernes a las 12 del mediodía. Buen provecho para aquellos que están ya sentados a la mesa junto con nosotros. Lo único que ustedes están comiendo y nosotros le estamos llevando la parte del entretenimiento y buena información. Claro que sí, como siempre manejamos de parte de verdaderos profesionales, siempre nos preocupamos por eso y como bien dice Marianela, pues de llevar un contenido diferente, un contenido que se pueda aprender pero que también podamos disfrutar. Siempre promovemos de que nunca está de más pues buscar esos conocimientos, aprender, estudiar y siempre estar replanteándose pues en la vida, haciendo cosas diferentes pero que te sumen a lo que es la parte de esos conocimientos que es de vital importancia. Y más en estos tiempos, señores, donde hay tantas cosas a la mano. Hace un tiempecito pues atrás quizás para hacer una maestría, para hacer un doctorado, teníamos que salir de nuestro país. Bueno, pues las universidades se han preocupado por traer todo lo que necesitamos acá y ya no hay tanta necesidad pues de movilizarse tanto. Así que ya saben, siempre vamos pues a sumarle a lo que son los conocimientos. Bueno, y quiero invitarlo a la Isla del Marisco, que es restaurante pescadería dedicado a los amantes de la buena comida marina. Estamos ubicados en la calle Primera Esquina C, número 2. Estamos abiertos todos los días y pueden marcarnos al 809-598-0347 y nuestras redes sociales como la Isla del Marisco. Y mi gente de Moza Mozzarella, somos bar de vino, contamos con ensalada, cocina fusión, mozzarella bar. Oigan esto, happy hour todos los días de 5 a 10 de la noche. Bueno, y el almuerzo está listo para todos ustedes, así que pueden pasar por allá. Estamos ubicados en Galería 360 y en Punta Cana. Puede comunicarse a los teléfonos 809-375-1682 y puede seguirnos también a través de nuestras redes sociales como Moza Capreso. Marianela, adelante. Así es, y extenderle la invitación a todas esas chicas que les gusta estar a la vanguardia y que se consideran reina. Y es que el Salón Mónaco es el salón que se ajusta a tu necesidad. Tenemos nuestro showroom en el cual podrás encontrar todos nuestros productos exclusivos y un personal altamente calificado. Recuerda que solo las reinas utilizan Mónaco. Estamos ubicados en la calle Salvador Espina Miranda, esquina Manuel Rueda, en Santo Domingo, con los teléfonos 829-850-7590. Recuerda que solo las reinas utilizan Mónaco. Así es. Bueno, y vamos a mandarle un saludo pues, a nuestro querido doctor Duval, que nos está acompañando a través de nuestras redes sociales, @Michelle Santana TV. Aquí pues le tenemos mucho cariño y lo esperamos pronto para que así traiga todos esos conocimientos. Tú sabes que fue muy chulo el día pasado cuando todas las llamadas, una pregunta al doctor con la eyaculación precoz, ¿recuerda? Oye, señora, de tal importancia, es verdad que sí. Así que un saludo muy especial para él. Señores, y de invitarlos también a que pues llamen Supli Estética Mundial, que somos distribución de productos estéticos, mesoterapia, ácido hialurónico, botox y muchísimas cosas más. Así que pueden marcarnos al 809-279-8324 y al 829-520-4403 y en nuestras redes Supli Estética Mundial. Ahora mismo estamos pues trabajando con un concurso, así que pueden entrar a sus redes @Supli Estética Mundial. También lo hemos compartido a través de las redes del programa Psicología y Salud RD y en la mía personal también @Michelle Santana TV, para que así pues participen en el concurso y vean todas las cosas interesantes que siempre posteamos para todos ustedes. A mí me encanta postear siempre esos temas de superación personal, de validación, de entender y comprender que no estamos solos en los problemas y que tampoco pues los problemas son únicas y exclusivamente de uno. No, claro. Oye, Marianela, uno ve como los problemas del otro, del de uno más grande. Más a veces grande. No entiendo a qué
¿A qué viene eso? Exactamente, y tendemos a restarle importancia a los problemas de las otras personas, pero en realidad todos los problemas, dependiendo de la capacidad y las herramientas de vida que hayamos pues desarrollado, en función de eso que lo vamos a resolver. Totalmente Y de ser acuerdo. pacientes, entregados y de verdad que comprender de que la vida está llena de altibajos. Como siempre aquí promovemos, no podemos convertir nuestra casita emocional en negatividad, sino bueno, si nos pasa algo malo es válido sentirnos mal en ese momento, quizás llorar, en fin, ¿verdad? De tener todas esas emociones, pero ya en un momento tenemos que tratar de volver a esa casita emocional positiva para así poder continuar, seguir y seguir, sobre todo creando herramientas de vida. Son herramientas positivas que nos van a ayudar a seguir en nuestro camino. Claro que sí, sabes que yo creo que sin ese altibajo, creo como que la vida no tendría como ese sentido, Claro, porque eso es lo que le da como, viene dándole como el toque, claro. para hacer de que nuestra vida sea interesante y de que sirvamos de ejemplo a otros que se sienten que son débiles, que no pueden salir de ciertas Situaciones, dificultades, claro. y de que sí hay una esperanza más allá de las dificultades. No, claro, es que si no contamos con esos altibajos, pues no vamos a crear herramientas y la vida Exactamente. cada vez más se complica. A veces pues podemos estar en un trabajo, nos pueden cancelar, podemos tener también lamentablemente pues la muerte de un ser querido. En Sí. fin, pueden pasar muchísimas situaciones, un divorcio que también es un tipo de duelo. Muchas veces las personas piensan que duelo solamente es muerte, pero es también cualquier tipo de pérdida, ya sea laboral, el divorcio, en fin, hay muchas otras cosas. Entonces, todo esto pues nos ayuda a prepararnos para continuar. Y la vida se complica cada vez más, por eso es importante, pues cuando nos caemos, analizar la situación y pararnos para poder seguir, seremos más fuertes de esa forma. Bueno, señores, vamos a una pausa y regresamos con la Escuelita Emocional Psicologizada. Conmigo puedes contar. Enseguida volvemos con más de Psicología y Salud Radio. Pet Clinic, somos clínica, peluquería y hotel para mascotas. Estamos ubicados en la Plaza Gold's Gym en Evaristo Morales, en el primer nivel. Y puede comunicarse al teléfono 809-475-3252 y en la zona oriental en la avenida San Vicente de Paul, esquina Costa Rica, Plaza San Vicente en el primer nivel, en Alma Rosa primero. Puede contactarnos a través del teléfono 829-597-2205 y en nuestras redes sociales como Pet Clinic RD. ¿Quieres café? Yo como que debería de tomar ¿Tienes café. problemas con impuestos? ¿Necesitas una asesoría financiera? Entonces acude a los mejores especialistas del área, Duval y Asociados, quienes te darán una asesoría gratuita a tus problemas. Puedes llamar al teléfono 809-657-2338, Duval y Asociados. Bueno, pues está ahí el agua. Gracias. Mira, Marianela, tu cafecito. Somos Color Nail Así Bar que y bueno, Rico, ¿verdad? Así como que lugar uno lo agradable sienta donde puedes relajarte calientito. y a la vez ponerte más bella. Dentro de nuestros servicios contamos no, con mira aquí ese, mira. manicure, Gracias. Gracias a pedicure, acrílico sin olor, gel, resina, Que las ojeras hoy maquillaje, están al 2x1. microblending, Mira, mi diseño amor, de cejas, el depilación con hilo y cera, No se lo pestañas, ponga, pelo, profesor, pelo oíste. y ¿Sabe? con puntos. Visítanos. Estamos ubicados en la calle Charles Sommer, número 3, Plaza Miltín, local 1B. Comunícate al teléfono 809-565-0884 y en las redes como Color Nail Bar RD. El bullying es el maltrato físico o psicológico deliberado y continuo que recibe un estudiante por parte de otro u otros estudiantes. ¿Sabías que también puede ser por redes sociales? Se llama cyberbullying y esta es la versión Chris no digital viene del hoy. mismo. Sucede en acoso por redes. Yo lo por saludé, las doctor, en memes, el aire, ¿eh? amenazas, ¿Cómo está publicaciones usted? de información. Doctor tiene que traer Es chocolate. importante no Que quedarte dice callado. Marianela, tienen que traerle chocolate, slash de Victoria's Secret, o psicólogos, galletica. no le- Los chocolates que más le gustan son los tweets. Nunca sabemos cómo podemos ¿Cuáles son los chocolates que más te gustan? Yo no Cualquiera. tengo cualquiera. O sea, Que me traiga lo que chocolate. quiera. La
psicóloga Así yo estuve Michelle hablando con Santana una está para amiga y ayudarte y le digo acompañarte en yo, tu proceso eso es de lo que se le crecimiento, piden a desarrollo la gente que personal, viaja, de sanar, que curar chocolate, heridas y de aprender a que ser siempre Los da el número tenis. 7, yo calzo 7. Desees Y que calza 7. Estoy contigo para que te Oye, conozcas chocolate no trae y milagro, él no juntos carga. desarrollemos estrategias para tu bienestar. Él sí vive Para feliz, citas, Marianela. puedes comunicarte Él al se va, teléfono mira, con una cosita. Y con eso mismo regresa. Si uno le dice, mira tal cosa, lo que sea, Nada. puede, pero no es que. Dile que Síguenos ok, que a ok. través de nuestras diferentes redes sociales. Chocolate sí te Psicología traje. y Salud RD. Michelle Santana TV. Comunícate con nosotros 809-539-8850 desde el interior sin cargos 1-809-200-6116 Psicología y Salud Radio. Ya regresamos con más de Psicología y Salud Radio. Echa tus problemas. Bueno, señores, estamos de vuelta en este tu espacio. Aquí pues nos visita nuestro querido amigo, el profesor Víctor Duval. Bienvenido, maestro. ¿Cómo está usted? Muy bien. Nuevamente saludando, nosotros feliz de pues poderlo recibir aquí en nuestra casita y como siempre con esos temas tan interesantes para educar que usted nos brinda. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar un poco de lo que son mitos y creencias y el aspecto sociocultural que representa en cada uno de los pueblos a nivel global. Claro que sí. Bueno, maestro, adelante, vamos. ¿Qué son los mitos? ¿Qué son las creencias? ¿Cómo se forman? ¿Son transgeneracionales? Correcto, antropológicamente y ancestralmente van de generación en generación. Desde sus inicios de los mitos, 3.000 años, 3.000 años antes de Cristo, tenemos los mitos y creencias que vienen desde aquel lejano oriente, de la tierra de Egipto, donde existía un politeísmo, donde existían varios dioses, pero hay un hecho curioso: cada lugar de cada creencia tiene el mismo concepto de creación. Por ejemplo, tenemos en Egipto la creación del hombre a través del dios Ra, que era el Dios todopoderoso que lo creó. Pero también existía un Dios de la muerte, también existía un Dios de la abundancia, una diosa protectora llamada Nestis. Eso en Egipto. En Egipto, 3.000 años antes de Cristo. Y entonces cada dios tenía su protección. Ya a medida que fue avanzando la civilización, tanto en China como en Japón también existía el mismo concepto de creación. Uno sobre el cielo y el mar que crearon la tierra, pero siempre con un concepto de creación del hombre. Obviamente, posteriormente vienen los mitos y creencias de la parte medieval, o la parte donde se hablaba de la mitología griega, que es una de las mitologías más ricas que existe, donde nos llama la atención, donde también existía un politeísmo, donde teníamos al Cronos, que es quien creó todo, con su esposa Hera, que significa tierra, y tuvieron varios hijos. Básicamente tuvieron, mencionar los principales 5 hijos, que fue Ares, Poseidón, está el más pequeño de todo, que era Zeus, y así hubieron 2 hijas que tenían categorías de lugar. Es importante que, según la mitología de ellos, Cronos iba a ser derrocado por uno de sus hijos. Y en ese sentido, él, cuando su esposa Hera daba luz a cada uno de sus hijos, él se lo tragaba, se lo comía. Ay, Dios mío. Para fines de eso, pero como eran inmortales, seguían viviendo en su estómago. Zeus, que era el más pequeño, al momento de nacer fue llevado a otra área para que sea criado. Y posteriormente cuenta la mitología que se le dio un elixir, y de ahí pues expulsó a los otros hijos y comenzó una guerra campal entre los dioses hijos de Cronos, que eran entre los olímpicos y los titanes, donde los hijos de Cronos vencieron a los titanes, y luego cuenta la mitología que estos
se dividieron las distintas áreas, resultando el más grande de ellos engañado, que era Ares, el dueño del inframundo, Poseidón, el dueño del mar, y Zeo, el dueño de los cielos. Pero en cada mitología vemos también un dueño de los cielos, parecida a la mitología de Egipto, un Set, el dios de la muerte, Ares, quien domina el inframundo, y tenemos conceptos similares, y Zeus, creador del hombre, y posteriormente quienes rigen los lineamientos. Una mitología griega bien organizada, con muchísimas historias sobre dioses, y muchas personas entienden cuando se habla del Olimpo, piensan que es los cielos donde estaban los dioses, una montaña que existe de 2.900 y pico de metros, donde supuestamente guardaban estos dioses. Esa mitología griega maravillosa sirve como base a lo que conocemos a la mitología actual de religión, que está sustentada en un monoteísmo, en un solo Dios y en una sola creencia. Es bueno puntualizar que las historias bíblicas que aparecen son muy similares a las historias que aparecen en la mitología griega. Por ejemplo, el hombre que viene a la tierra, que es sacrificado y que va a pasar muchos trabajos, pero que al final va a quedar al lado de su padre en el reino de los cielos. Pareciera que estamos hablando de Jesucristo. Sin embargo, es un concepto de mitología griega cuando se habla sobre sobre Hércules, y es mitologías muy parecidas una de la otra. Ahora bien, cuando hablamos, y simplemente estoy haciendo una introducción, porque usualmente en nuestro país y en el planeta se desconoce mucho el origen de las mitologías. Básicamente se habla de un concepto de la Biblia, Sí. con un concepto moderno y un concepto de un Dios, único Dios, pero son sustentados en esas mitologías anteriores. Eso le iba a preguntar, que en realidad entonces son sustentados en esas mitologías anteriores. Por ejemplo, aquí nosotros que nada más vemos un único Dios, Ajá. no hemos visto, o sea, en nuestra cultura, ¿usted entiende de que hay esa noción de diferentes dioses en diferentes partes? Sí, vamos a ver a través del tiempo cómo fue imponiéndose la cultura religiosa y el origen del primer Dios, pero nosotros, si nos vamos al aspecto social y a la historia de nuestro país, recordemos que los indígenas tenían varios dioses. Exacto. Sí. Pero aquí nosotros nos recordamos los dioses de los indígenas, y en México y en la parte de Centroamérica también existían los dioses mayas y una serie de dioses que fueron mutilados por el criterio y la imposición de la religión que conocemos hoy como una religión monoteísta de un solo Dios. Doctor, una pregunta. Dentro de esto de lo que es la creencia y mitos y así, ¿cabe destacar dentro de ese renglón lo que es el mundo espiritual? Sí, claro, toda creencia de mitos y creencias. Disculpa, tenemos una llamadita adelante, buenas. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, a su orden. Esta pregunta para el doctor. Sí. Doctor, ¿cuál es tu superhéroe favorito? Superhéroe. Bueno, no tengo ningún Saiyajin, superhéroe favorito. favorito. Ah, bueno. ¿Por qué la pregunta? Ah, parece que se cayó. Bueno, vamos a invitarle a los amigos que nos llamen al 809-539-8850 y desde el interior 1-809-206-116. Estamos hablando de mitos y creencias, un tema sumamente interesante, pues aquí de mano del maestro Víctor. Usted sabe, profesor, que es importante hacerle entender a las personas que cuando hablamos de mitos y creencias, en realidad estamos hablando de parte de lo que es la psicología social y es en búsqueda, pues, de la conducta humana, de cómo se ha formado, por quienes pues nos hemos visto vinculados, ¿verdad?
y lo que no ha servido directa o indirectamente, producto de todos esos pensamientos y de todo lo que se ha vivido y cómo esos procesos mentales pues han podido acatar y cambiar, modificar, hasta inclusive, ¿verdad?, con creencias mágico-religiosas. Eso es interesante pues que nuestros amigos pues lo sepan y lo entiendan. Sí, cómo no. Además están los aspectos socioculturales y antropológicos también que influyen en este aspecto. Pero quisiéramos puntualizar conceptos que están muchas veces errados en el aspecto de las sociedades concerniente a las creencias. Por ejemplo, uno de los elementos que nos llama la atención es que si usted le pregunta a cualquier persona, ¿usted cree en Dios? En el único Dios que vamos a puntualizar ahora, que el primer concepto de Dios se dio con una tribu que fue liberada desde Egipto, llamado los Nixos, que crearon su primer Dios llamado Yahweh, que traducido posteriormente se conoce como Jehová, que es conocido como Jehová. Ahora bien, las personas, usted le pregunta, ¿usted cree en Dios? Sí. Pero si usted le pregunta a las personas, ¿usted lee la Biblia? Le dicen, yo creo, pero no la leen. Sí, Entonces sí. no pueden edificar el concepto de la Biblia. Entonces cuando se van a mitología, leen el concepto nuevo de la Biblia, que fue que se dio a través del año 380 después de Cristo, cuando fue impuesto por un imperio de Roma, el último poderío económico de la historia, que luego surgieron dos potencias binarias que fueron Estados Unidos y Londres. Ahí se puede validar de que realmente la religión, todos los mitos y creencias hacia alrededor, pues no lo tiene la persona. Por ejemplo, si usted le pregunta, Dios, ¿qué Dios existe? Uno, ¿estuvo casado Dios? Le van a decir, no, Dios no tiene esposa, pero hay una mitología que establece que la esposa de Dios fue Ashala. Y usted le pregunta, ¿cómo va a ser? Sin embargo, existe otra mitología. Usted le pregunta, ¿quién fue la esposa de Adán? Y le dicen Eva, pero desconocen que hay una mitología que dice que la primera esposa de Adán fue Lili, y que por un aspecto que vamos a explicar más adelante, luego fue criada su compañera, su segunda compañera, que fue Eva. La gente entiende de que la religión usualmente no toca sexo, y en la religión hay más sexo de lo que las personas se imaginan. Si yo le invito a los oyentes a que investiguen la historia de Lili y Adán, se van a dar cuenta la cantidad de sexo que habían entre esas dos personas. Pero si usted analiza la Biblia establece que las partes genitales son sagradas y que no se pueden tocar porque son la pase al reino de los cielos. Y usted va a decir, ¿cómo? Sí, para los oyentes que lean Deuteronomio capítulo 23 versículo 1, donde establece que las personas que tengan sus partes mayugadas, castrados o demás no podrán entrar al reino de los cielos. Pero también Deuteronomio capítulo 25 versículo 11 y 12 establecen, y lo voy a leer literalmente para nuestros oyentes, que cuando algunos riñeren juntos en uno con el otro y llegara la mujer de uno para liberar a su marido de la mano de que lo hiere, y mientras su mano y le trabare de sus vergüenzas o de sus partes íntimas, se le cortará la mano por ponerle la mano a la parte sagrada del hombre. Y hay una frase antigua que cuando decía ponte bíblico, era ponte en sexo, porque la Biblia tiene mucho más sexo de la que las personas reconocen. En ese sentido, yo le exhorto a las personas que lean la Biblia, específicamente la que contiene las mayores reglas, que son Levítico y Deuteronomio, para que pudieran validar esa parte. Claro, eso es importante. Se lo vamos a saludar a nuestra querida doctora Controversia, quien se nos usa. Doctora, usted vino controversial. ¿Cómo anda usted? Vine con Zeus. Usted no está fácil. Ay, ay, ay. Qué bueno porque usted está aquí con nosotros. Sí, súper feliz de verdad de tener de nuevo la oportunidad de estar aquí con mis amigos, con todos ustedes y los radioescuchas en Psicología y Salud Radio, el toque de queda del mediodía. Estoy con Zeus hoy.
Dije, maestro, está con Zeus. Eso está bien. Zeus es una forma que las personas, como explicamos anteriormente, piensan que Zeus fue un dios muy importante. Fue el más pequeño, pero el más habilidoso. Y por eso tuvo el reino de los cielos y por el engaño de Hades, que se sortearon una vara al mar, la tierra y el cielo, bueno, el inframundo. Pues por eso existía en la mitología una riña entre Zeus y Hades, producto al engaño que le hizo de manejar el inframundo. Sí, entonces usted anda habilidosa hoy. O con Zeus arriba. Ando con Zeus arriba. Claro. Ay. Otra parte importante es que usualmente las personas no conocen la parte etimológica de lo que aparece en la Biblia. Por ejemplo, si le preguntamos al público, Lucifer, ¿qué entiende las personas por Lucifer? Satanás, el diablo. El diablo. No, pues no es así. Oh. Lucifer es una traducción de Luzbel, que significa ángel de luz, que traducido del griego al español fue traducido como Lucifer, Luzbel, o sea que no tiene nada que ver ni con Satanás ni con el Entonces, diablo. maestro, ¿dónde sale, verdad? Que la población, que todo el mundo entienda. Disculpe, tenemos una llamadita adelante, buenas. Sí, hola. Con lo respecto de Lucifer, que lo entiendo que es Satanás, la Biblia no dice que era un ángel que ayudaba a Jesús, pero cuando Dios va a mandar a alguien a su imagen y semejanza a la tierra para que haya paz, él es uno de los ángeles que se revela, entonces Dios los destierra y lo manda, bueno, al infierno, ¿no? O a vagar, entonces él como que se convierte en la maldad, en la representación del mal, y es el que nos tienta día a día, bueno, según la gente, que nos tienta día a día con otros demonios a hacer acciones malas. Entonces, ¿realmente Satanás está presente en nuestra vida inconscientemente o no? Muchísimas gracias por la llamada. Queremos puntualizarle en primer lugar que en la Biblia nunca habla del infierno ni nada por el estilo, y que Satanás, como las personas entiende también qué es Satanás para las personas, como acaba de llamar el radio oyente, que es el demonio. No, Satanás es una palabra griega que traducido al español significa adversario. ¿Y no puede significar, profesor, representación del mal? No, para nada. Es una palabra traducida que significa adversario o ¿Y de dónde contra. sale todo este lío? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Fue Zeus Si- que habrá hecho eso. ¿Quién? Zeus, haciendo No, lío. Zeus no tuvo nada que ver. ¿Dónde Lo que- con Zeus? Si nosotros vemos la Biblia sobre ese ángel Luzbel que fue desterrado, supuestamente por la mitología de que era hijo de Ashala y de Dios y que reclamaba su trono, es una persona que pasó muchísimo trabajo y fue desterrado del cielo. Pero realmente yo les exhorto a los radioyentes que puedan edificarse y leer al respecto. La Biblia no habla del infierno, no habla del purgatorio, eso no existe en la Biblia. ¿Por qué tanta confusión? La creación del infierno y del purgatorio nace a través en el año 1315, 1300 y algo, con un libro que fue llevado a las pantallas de Dante y la Divina Comedia, que crea los 9 niveles del infierno, el purgatorio y todo lo demás. Y fue después que fue mutilado, fue cambiando a través de las escrituras y fue conocido como el infierno. Pero el que lee la Biblia de principio a fin nunca habla de un infierno. O sea, ni siquiera con los cambios ni las nuevas... Pero, No, pero eso fue- profesor, usted y yo tenemos una pequeña controversia en este Dígame. momento, porque supuestamente, pues, lo que nos dicen los cristianos y las personas católicas y todo esto es que al morir, y bueno, esto fue un tema que yo di Sí. creo que fue ayer que lo dimos, la persona pasa a un cielo o a un infierno.
O se queda Entonces, en un o limbo. se queda queda, en un exactamente, limbo. entonces no entiendo por qué usted explica esto de esta forma, porque entonces tenemos ahí como una controversia. Lo que pasa es que hay mucha falta de información en el sentido de que las personas usualmente tienden a repetir lo que escuchan y no estudian el concepto bíblico. Eso es Lo cierto. que habla la Biblia es que el castigo y la pena a los pecados es la muerte. Y que al momento que la gente muere es el precio del pecado. O sea que la muerte es pecado. No, es el pago del precio del pecado en la tierra. Pero ya que- una vez va al pero infierno. que- Pero perdón, no, es hay que... un problema, Michelle. Perdón, entonces el infierno per se es una distorsión que ha surgido a raíz de Dante y su Divina Comedia. La mitología egipcia y la mitología griega ponderan bien claro que lo que existe es el inframundo, el mundo de los muertos. Y como el inframundo se entiende bajo tierra, se entiende una distorsión de que ahí está ubicado el infierno. Profesor, se dice que el infierno es un lugar donde hay fuego, donde se pasa un tormento eterno. Bueno, vamos O sea, a coger esta vamos a ver. llamadita. Buenos días. Buenas, ¿cómo está? Estamos bien, ¿y ustedes? Todo bien. Yo lo que creo que el doctor está dividiendo la cosa en verdad y posverdad. Ay, mi madre, Ay, ¿por qué? Porque, querido amigo. Sí, porque según la definición del infierno y de Lucifer y todo lo que han dicho, está en contra de lo que nosotros estamos yendo hace 2000 años y pico para atrás. ¿Me entiende? Entonces ahí hay un problema, profesor. Bueno, yo le sugiero que busque la palabra etimológica de la palabra Luzbel y de la palabra Satán, Satanás, que significa adversario griego, y que se edifique un poco leyendo la Biblia y sobre todo cada uno de los capítulos, y usted podrá tener un poco la respuesta. Está a la mano de todo lo que es Google, de todo lo que son las informaciones del lugar, y precisamente nuestra intención es orientar a la población, porque las creencias del planeta se dividen en dos etapas, en un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento que fue impuesto por un imperio romano cuando Constantino el Grande quiso dominar su imperio después de la muerte, de la crucifixión de Cristo, que existían tantos controversias y tantas guerras ya religiosas y después las cruzadas para él tratar de mantenerse en el poder. Unificó a todos los religiosos y unificaron un criterio que fue impuesto en cada región por el dominio de la religión católica, pues eliminando las creencias de los países que tenían la hegemonía, incluyendo lo de los dioses nórdicos que hablamos ayer en el norte de Europa. Entonces es muy importante que se conozca la historia y que estudien al respecto. Claro que sí. Tenemos una llamadita. Adelante, buenas. Sí, buenos días. Buenos Gracias días. por el programa. Ay, gracias a usted. ¿Quién nos habla y de dónde? Marisa Villafrancisca. Ay, gracias, Marisa. Cuéntanos. Sí, yo quiero aportar algo. Lo que pasa es que hay mucha información que no han salido a la luz, que no se ha revelado. Pero es cierto lo que dice el Señor. La mayoría de nosotros solamente escuchamos, pero no buscan información. Es tan así que cuando la gente sale a predican de la forma más incorrecta, asustando a la persona. No, porque si usted no cambia, se va a ir para el infierno. Y yo le digo, señora, pero esa no es la forma de usted poder reclutar personas, porque con el miedo no se logra nada. Que tengan un buen día. Muchísimas gracias, Marisa. Tú sabes que yo entiendo de que en realidad hay una falta de búsqueda de información y que nos casamos con lo que estamos acostumbrados a escuchar. No es diciendo para que nuestros radioescuchas no entiendan de que yo estoy completamente a favor o en contra de lo que está diciendo el maestro acá, pero tenemos que buscar información. Tenemos una llamadita. Buenas. Entonces las iglesias no tienen engañado hace 2000 y pico de años. No, la iglesia, le voy a puntualizar algo sobre la iglesia, desde hace 2000 y pico de años, como usted dice. En principio, si usted lee el Viejo Testamento, usted no encuentra el infierno en ninguna de las partes del Antiguo Testamento. Y segundo, quería puntualizarle que desde la antigüedad, quienes decidían y quienes imponían y quienes autorizaban y colocaban los reyes era la religión. El poder que ha tenido la religión sobre el planeta
ha sido absoluto, al punto tal que era quien decidía a los gobernantes. Pero más importante aún, yo quisiera poner un ejemplo. Si en este momento no existiera una creencia y un temor a ese nivel superior que todos creemos culturalmente, y el que diga que no cree está contradiciéndose a sí mismo, porque culturalmente y sociológicamente debemos de creer. Si por 5 segundos el planeta dejara de pensar que existe un Dios en cualquiera de sus creencias y se perdiera el temor a esto, el planeta se extingue en 5 segundos. Sí. Por el poderío que tiene la iglesia sobre las sociedades. O sea, que usted quiere decir como que estamos sometidos. Pues seguro que sí, seguro que sí. Entonces, si no existieran, es como las leyes. Si las personas no sintieran de que hubiese un castigo a aquellas personas que violen la ley, estuviéramos viviendo en un caos. Si no estuvieran los valores y los principios que rigen la sociedad, estuviéramos en un caos. Y si las personas no tuvieran un miedo a que al cometer un delito pudiera haber una consecuencia o un acto que viole un aspecto de un mandato de la Biblia, pues viviéramos en un caos. Bueno, y en realidad entonces sí tenemos un temor de algo de más allá, que a veces es lo que nos impide quizás hasta, es lo que nos frena a nosotros, a veces hasta querer coger la justicia en nuestras manos. Sí. Correcto, yo quisiera puntualizar algo más. Fíjese que los radioyentes, personas que yo les vuelvo a exhortar que lean la Biblia, que se edifiquen, fíjese que ninguno han hablado de los dioses taínos, de los que habían en nuestro país. ¿Por qué? Porque ¿cómo se crea un dios y cómo se elimina un dios? ¿Cómo? Con añoranzas se crea, con alabanzas. ¿Cómo se elimina? Se mantiene con alabanza. ¿Cómo se elimina? Dejándolo de mencionar, dejándolo de añorar. Y cuando un Dios deja de existir, es el olvido. Es todo lo que se queda. Fíjense que ahora mismo hablamos del Dios de Yahvé, de Abraham, pero se nos olvida el Dios egipcio, el Dios hindú, el más poderoso de los dioses, porque hay 5 dioses, poderosos en la historia del planeta de todas los conceptos de mitos y creencias. El que ocupa el número 5 es Zeus, que era el más débil de todo. Luego viene Odín en mitología nórdica, que es el 4. Tenemos el tercer dios, tenemos a Ra, que es el tercer dios de la creación. En segundo tenemos al Dios de Abraham, que es el Dios que conocemos, y el más poderoso de todos es Vishnu, el Dios de la India. Entonces, si analizan los 5 dioses, podrán ver cuáles son los dioses más poderosos del planeta, pero nosotros nos centramos al aspecto cultural que tenemos. Si vamos a la India, el Dios más poderoso es Vishnu, pero aquí los radiodientes no saben quién es Vishnu. A lo mejor no conocen a Ra, no conocen a Zeus. Bueno, la doctora Controversia vino con Zeus. Con Zeus. Que es el dios más débil de los. Pero más habilidoso. Cámbiate a Odín. No, déjame con Zeus, que yo estoy identificada con Zeus, porque él es habilidoso, eso es lo que me gusta a mí. Tenemos una llamadita buena, adelante. Otra vez. Pero qué bueno, adelante. Y Buda no entra en ese renglón de Dios, es Buda. No, porque Buda no fue un dios, fue una filosofía de una persona que existió, donde realmente, como Confucio, que fue también, se dicen que fue un político que dirigió una filosofía y que realmente tienen que ver con la autorrealización, con el alma y lo demás, que son conceptos orientales. Wow, señor. Ahora en Oriente existe lo que es Krishna, con aquella frase famosa, Hare Hare, Hare Hare, Hare Krishna, que hay una religión en el país y que está marcada por cada uno de sus marcos conceptuales. Los mormones, que tomar café es un pecado, sí, pero está refrendado en cada uno de sus libros, que unos son la Biblia, otros el Corán, otro es
cada uno dentro de sus reglas específicas, Claro. dependiendo del concepto sociocultural. Claro, bueno, vamos a ir a una pausa, señores. Estamos hablando de mitos y creencias. Aquí contamos con un experto, así que, bueno, llámenos, ¿verdad? Para que aprendamos, sigamos aprendiendo un poquito más y le tiremos un par de controversias, ¿verdad que sí, doctora? Vamos a una pausa. Pero ese color está muy lindo. Enseguida Ay, volvemos bello. con más de Psicología y Salud Radio. Barbour te puede atirar una sonrisa natural, todo Samil te puede dar. Tal como un día voy a decir que es mejor para sonreír, donde Samil tú visitar. Una sonrisa natural que solo él te puede. ¿Y cuál es su diosa? La diosa. Yo prefiero irme por Venus. Mira que entra el programa para yo pasar a mi seguridad. No sé que era otra. Esa es una demonia. Med Fitness es todo en uno. Ofrecemos clases virtuales todas incluidas en tu membresía. Área de masajes, salón de belleza y tienda de ropa deportiva. Visítanos en la avenida Enriquillo, número 16, Los Cacicascos. Comunícate con nosotros al 809-534-2285 y síguenos en Instagram como Med Fitness RD. Yo pensaba que usted no iba a venir. Yo dije que la Ay, no, que estaba en Todos tus resolviendo sueños se una cosa en la pueden convertir oficina. en realidad Y solo si salí tienes un el poquito tarde. coraje de perseguirlos. En TS Records cada día damos lo mejor de lo mejor en tu producción musical. Un estudio con la más alta tecnología hasta en dónde, audio digital y por ejemplo, análogo. las Somos sociedades especialistas en actuales, grabación, edición, mezcla, creen en esas masterización, mitologías. ID, jingle, spot, edición audiovisual En cada y mucho uno más. de Estamos sus ubicados en historias, Alba si tú Rosa vas a Segunda, Egipto, calle tú Octavio vas a encontrar Mejía su Ricard, mitología. residencial Si Villa tú vas a la Toscana, India, tú vas a número encontrar su 30. Con los mitología. teléfonos Lo que pasa es que estamos en Oriente y aquí en Occidente, y aquí nosotros tenemos una mitología creada que fue impuesta por la creencia de los dioses. Pero si tú viajas a Egipto, las pirámides, los dioses, todo eso, tú vas a encontrar su cultura mitológica ya diferente a la nuestra. Somos clínica, peluquería. Creo que también y hay hotel para cosas, mascotas. como Estamos que ubicados no- en la Plaza Goldskin, en el como que se ven como Morales, en el demasiado primer fantasía. nivel. Y puede Si tú te pones a comunicarse mirar al mucho teléfono punto, 809 Sí, porque- como poco creíble, poco en la zona comprobable, oriental, más en la está como en San la Vicente fe de que tú Paul, puedes Costa Rica. tener. Claro. Pero Es que eso es realmente lo que hay muchas lo hace cosas como creíble, que en realidad. sí, pero hay Pero cosas la como fe. que Es la fe lo que lo ¿no? hace creíble. Es eso. Exacto, La la fe. fe, porque es que hay cosas ahí como que Y en a nuestras nivel de redes ciencia sociales no, como no Clinic RD. No se cabe. caen, tú sabes. Sí, claro. ¿Tienes problemas con impuestos? ¿Necesitas una asesoría financiera? Entonces Hola, acude a los mejores recuerden especialistas ir del área, a mi Duval perfil y y Asociados, participar quienes te darán una asesoría del gratuita a concurso, tus que ya problemas. casi Puedes llamar está al teléfono finalizando. 809-657-2338. Duval y Asociados. Somos Color Nail Bar y Makeup, lugar agradable donde puedes relajarte. La doctora controversia. Y el doctor era el doctor Te dejo, controversia. te dejo No a eres tu tú, asunto. no eres tú. No, entra pero tú. no, da tú, No, yo, pero tú, está me hoy yo no quieres. vine a hablar para acá. Yo estoy relax. Yo vine a aprender de a mí no, a mí no me hoy no me pongan a hablar. Yo voy a preguntar mucho, ¿verdad? Claro, visítanos. Ven acá, pero es un tema tuyo, tú eres un- Charles Sommer, ven acá. Número 3, Plaza Miltín. Yo no vine a hablar para Lo acá. mío es otro que yo te lo pongo. Esto está en vivo, ¿verdad? Sí. Bueno, el tema mío es otro. Y en las redes como Color Nail No me voy a hablar Bar nada aquí RD. hoy. Y tú psicóloga tampoco, Michelle ¿verdad? El Santana profesor es que tiene que te hablar. acompañará Claro, no, en tu yo proceso de preguntaba, crecimiento y ¿tú has desarrollo preguntado? personal, Claro que de sí. sanar, curar heridas y de aprender a ser responsable de lograr los resultados que quieres, Yo digo que esa desees cosa y de te creencia mereces. es el ser Estoy humano y la contigo para que persona, te conozcas y su juntos mentalidad es la que la desarrollemos hace creíble y estrategias su para tu fe en bienestar. sí. Para citas, Al igual puedes como esas comunicarte personas al que teléfono van buscando 829-906-5806. otras alternativas que magia negra y esas cosas así. Yo digo que esas Comunícate son las con cosas. nosotros solamente creer en eso, para que 809-539-8850 desde el interior sin cargos 1-809-200-6116 Psicología y Salud Radio. Ya regresamos
con más de Psicología y Salud Radio. Echa tus problemas al mar. Bueno, queridos amigos, continuamos con este interesante tema titulado Mitos y Creencias con el profesor Duval. Si se quieren comunicar con nosotros, pueden llamarnos a los números 809-539-8850 y desde el interior sin cargos 1-809-200-6116. Profesor, las sociedades actuales, ¿usted considera que creen o no en estos mitos? Dígame sí o no, profesor. Claro que sí, las sociedades creen en estos mitos. Lo que pasa es que desde un punto de vista sociocultural, antropológico, cada país, por ejemplo, está Occidente y está Oriente. En el caso de Occidente hay un concepto casi unificado sobre la religión como un Dios de Jehová o el Dios de los Nixus, Yahweh, como único Dios. Pero si tenemos la oportunidad de viajar a Europa, vamos a ver una mitología griega que todavía aparece en la entrada de las 12 casas y aquellas historias de Medusa, y que era una de las mujeres más hermosas porque estuvo con Poseidón. Y también podemos ver aquella piedra en el oráculo de Delfis, los que han tenido oportunidad de viajar a Grecia, o si se va a Egipto, va a ver los conceptos con las pirámides y su cultura. Si se va a la India, va a ver de los conceptos tanto del bien, con su dios Vishnu, como Astaroth, Shiva y todo esto. Y si se va a la parte medieval de China o Japón, también va a encontrar sus aspectos culturales. Probablemente si allí usted menciona el Dios de Abraham, le van a decir que eso, ¿de qué me están hablando? Porque yo no reconozco eso. Si nosotros lo mencionamos en nuestro aspecto sociológico y mencionamos, no, mira, lo que pasa es que Zeus era el más habilidoso y con él yo me quedo, le van a decir, no, espérate, eso no existe. Eso es una mitología, esto es lo real. Porque lo real es lo que se va transmitiendo a través de generaciones y sociológicamente queda impregnado en el subconsciente de los seres humanos y se va eliminando, en el caso de Occidente, las creencias que existían en los pueblos que fueron impuestos por una separación, vuelvo y reitero, después del año 380, cuando fue proclamada la religión cristiana como un poderío en Occidente y que mutiló las creencias de muchos pueblos que fueron poco a poco conquistados. ¿Qué papel juega la fe? Hablando de mitología. Preponderante. En cualquier tipo de religión, en cualquier tipo de mito y creencia, tiene que existir la certeza, la seguridad, la fe. Esa creencia, ese tributo que se realiza a esos niveles superiores, a esos dioses, es vital. En toda creencia hay un concepto universal donde no existe fe, no existe creencia y por lo tanto no existe ese lineamiento que le pedimos a ese ser supremo, que cada vez que lo alimentamos, pues alimentamos el poderío de esos dioses que creemos. Doctor, ¿usted me puede decir acerca de estas personas que pertenecen a la religión de los Testigos de Jehová, creo que son, sí, que dicen que no le gusta que si uno de sus familiares o alguien cercano a ellos perteneciente a esta religión, se le haga transfusión de sangre? Ay, sí, yo he escuchado mucho. O sea, de ellos eso. prefieren dejar que la persona se muera teniendo posibilidad de vivir con una transfusión de sangre. Bueno, eso forma parte de lo que estamos planteando. Cada religión tiene sus reglas y cada religión tiene sus culturas. Su lineamiento aquí es bíblico, en otros son sus libros, y cada componente social va a ir definido por las reglas que se imponen por sus creencias. No podemos criticarla porque tendríamos que criticarla de nosotros, pero si se hace una comparación y se mete a contradicción, podamos ver de que cada religión tiene contradicciones de creencias por aspectos culturales de cada país. Y si es el mismo Dios,
¿Por qué tantas contradicciones? Exacto. Bueno, Esa es una pregunta que yo me he hecho la claro, vida entera. porque hay muchísimas Es el mismo cosas, es Dios. lo mismo. Es el mismo tiene que ser concepto. un O sea, como que Al al in- final Al del final camino nos se lleva, unen claro. y dices que es un solo Dios. Se une en que hay una creación de un Dios creador. ¿Cuál ha sido la diferencia entre la religión que conocen Occidente y Oriente? Que después de la separación del Concilio de Nicea y del Edicto de Milán, que se dejó de perseguir la religión cristiana, se dividió en dos partes, la religión en Occidente y Oriente, siempre ponderando un Dios, pero dependiendo de la cultura de cada país. Fíjate que en esta cultura que nosotros tenemos, creemos un solo Dios, pero en Egipto se creen en varios dioses. Sí. Todavía en Grecia se habla de aquella mitología de varios dioses, en India por igual, pero nosotros seguimos un concepto de un Dios. Pero en cada religión, aunque existan varios dioses, siempre hay un Dios de la creación, que es el Dios máximo de cada uno de ellos, Es el superior. que es el superior. ¿Usted cree en Dios, profesor? Si yo dijera que Qué no creo en pregunta. Dios, estaría negando mi existencia y la existencia de sociedad. Ahora lo que estamos viendo aquí es el aspecto cultural, sociocultural, religioso, antropológico que forman las religiones y sus mitos y creencias. Lo que nadie puede ponderar es la negación de que existen divinidades superiores que rigen el universo. Que se le llame de distintas formas por conceptos de mitos y creencias y de formaciones es otra cosa. Pero no hay un ser humano sobre la paz de la tierra que diga yo no creo en Dios. Y el que lo dice inmediatamente le pase algo, lo primero que dice, ay Dios ayúdame, Sí. o Ra ayúdame, o Zeus ayúdame, o Vishnu estoy a tu disposición. ¿Por qué pasa eso? Que cada vez que nos pasa algo, señores, la gente se va a la iglesia cuando tiene un problema, cuando le pasa algo realmente. O sea, la gente se pone como más creyente, usualmente, cuando ya ha tocado fondo. Bueno, ¿Por qué no lo hacemos normalmente? Bueno, porque los seres humanos, en primer lugar, añoramos lo que no tenemos. Ujú. Deseamos lo que otros tienen, pero por sobre todas las cosas, pedimos cuando nos hace falta, Ujú. pero una vez se nos otorga, se nos olvida agradecer. Lo que Esos pasa- esquemas eso- mentales eso están, te iba- están en bromones. Realmente, verdad, hay un punto que dice el profesor que es cierto. El ser humano no está acostumbrado al agradecimiento. Claro. Solamente nos sentimos bien cuando tenemos algo positivo en la vida, pero también las cosas negativas nosotros también tenemos que saberle agradecer, Claro que porque sí. son lecciones de vida. Así es. Bueno, hemos llegado al final, señores. De verdad que muchísimas gracias por todas las personas que, como siempre, nos acompañan, nos llaman y nos siguen a través de las redes sociales. Maestro, muchísimas gracias por este tema. Imagino que falta un millón de cosas, ¿verdad? Bueno, lo que hicimos fue un condensado, pero si empezamos a ver todas las Solamente la historias, introducción. Hay que hablar con Don Dani. todas las historias de las distintas mitologías que surgen de las 12 casas, el porqué de los 12 de los planetas y demás, y los horóscopos, ya tocarían varios programas. Bueno, bye. Adiós. Te acompañaré si